Vamos a empezar hoy con la ponencia de Inmaculada Montalbán. Inmaculada Montalbán, que la tenemos con nosotros, ha sido la presidenta del Observatorio de la Violencia de Género, cuando ella era miembro del Consejo del Poder Judicial. En el observatorio, muchos sabéis, se ha hecho mucho trabajo para, por una parte, identificar el problema de la violencia de género y luego trabajar por el mejor tratamiento, el estudio de las medidas más adecuadas, el análisis de los datos anualmente. Yo creo que el Consejo del Poder Judicial, a partir de la creación de este observatorio, ha avanzado mucho en cuanto a la prevención, al análisis y al trabajo con las víctimas de violencia de género. Tanto es así que en algunas de las comunidades autónomas se han creado diversos observatorios también, pero en fin, es mi posición, a lo mejor no es la de todos vosotros. Soy muy partidaria de que el Observatorio General de todo el país pueda tener los datos centralizados, que reciba todas las comunicaciones, es decir, que se trabaje conjuntamente entre todas las comunidades autónomas en colaboración con el Consejo del Poder Judicial. Actualmente, Inmaculada Montalbán es magistrada, ya dejó su puesto en el observatorio, pero es magistrada de la Audiencia Provincial de Andalucía. Y ella nos va a hablar de su experiencia en el observatorio y de su trabajo actual. Muchas gracias, Inmaculada. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, y en primer lugar, como es de rigor, pues agradecerte sinceramente la invitación, la oportunidad de estar aquí y, bueno, y compartir con mujeres tan relevantes que han sido para mí un referente, como Ana María Pérez del Campo, que aquí nos acompaña, gracias a la UNAV, con quien tengo una vinculación de hace mucho tiempo, porque recuerdo hace años cómo participé en unas jornadas en Sevilla sobre la violencia de género. Y felicitar a las organizadoras por este encuentro y este espacio de reflexión y agradecerles a ustedes el disponer de esta mañana para reflexionar sobre un tema tan importante como es la desigualdad en el ámbito de la familia y, en definitiva, cómo la desigualdad y la discriminación también se manifiesta hoy día en las distintas formas de familia. Y hablo de distintas formas de familia porque quiero retomar, yo conocí por primera vez a Inés Alberdi con ocasión de su libro, La nueva familia española, en 1999, que me regaló un colega, y lo teníamos como libro de cabecera. Sigue todavía como siendo un libro de cabecera, porque realmente tenemos que hablar de las diversas formas de familia en el mundo actual y global. Bien, yo tenía pensado mi intervención en estos últimos días, pero con ocasión de oír ayer en la tarde la mesa tan interesante sobre el estado actual en materia de igualdad, en qué fase nos encontramos, a dónde tenemos que avanzar, pues yo quiero empezar compartiendo con ustedes una experiencia pues muy reciente, de hace pocos días, diré que apenas de una semana, que puede servir para enmarcar pues el objetivo de esta intervención, que va a ser fundamentalmente pues poner de manifiesto que, en mi opinión, para avanzar en la realización de los derechos son imprescindibles leyes eficaces y dotadas, y en segundo lugar formación y especialización, y en tercer lugar el empoderamiento de las mujeres. Son tres factores que a mí me parece claves y que podremos ir desarrollando. Pero esta anécdota de hace pocos días pues simplemente fue en la audiencia judicial, y yo actualmente ocupo volví a mi plaza en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y era una mañana donde teníamos una de tantas audiencias y aparentemente pues era una tan normal como
que se trataba de ejecutar una sentencia que reconocía a una demandante el derecho a ocupar una plaza en un concurso público. Hablo de sala de lo contencioso administrativo. Como comprenderán, nada, nada emocionante o aventurero, ¿no? Pero estábamos pues cerca de 5 partes, porque estaba también el Ministerio Fiscal, y cuando empiezo la ronda, otorgando la palabra para que fueran planteando sus posiciones, llega un momento que le toca a un señor, porque aquí es una mesa, no es una sala de vistas, sino una mesa, le toca a un señor, digo, su nombre, por favor, en calidad de que comparece, dice, yo soy el marido. Digo, ¿el marido? ¿El marido de quién? Dice, el marido de la demandante, la que trata de ejecutar. Y entonces tengo que decir que inmediatamente el fiscal, los letrados, una sonrisita que se le puso hasta la oreja así. Pero bueno, el marido, pero dice, sí, mi señora está aquí, mi señora está aquí. Digo, pues entonces usted no puede hablar. Si está su señora, tiene que hablar su señora o su representante legal. Lo bueno es que él se sonrió. Y entonces ya la situación se aflojó y yo le sonreí y digo, bueno, pues que la procuradora hable, y efectivamente habló la procuradora. Es una anécdota, pues yo creo que simpática, pero me movió a varias reflexiones, porque realmente cuando yo le pregunté, ¿pero el marido de quién? El resto de las partes ya estaba diciendo, ¿cómo se solucionará esto? ¿Qué pasará aquí? Entonces yo planteaba, digo, bueno, en primer lugar, ¿por qué este señor, que es un funcionario de alto nivel, porque es un funcionario de alto nivel, plantea esto? No debería de plantear el hablar en nombre de su mujer, estando su mujer y la representación procesal. Y en segundo lugar, pues el aspecto positivo es que desistió voluntariamente porque vio que no era procedente. Entonces, ¿por qué lo intentó? Pues yo creo que finalmente pues lo intentó por una querencia o por un imaginario que todavía subyace en la sociedad, por una sociedad que social e históricamente pues se ha conformado unas relaciones asimétricas de poder, hombre y mujer, relaciones asimétricas que ha consolidado el derecho. No podemos perder de vista que el derecho son reglas de juego establecidas que conforman la sociedad y por eso tienen una capacidad importante de transformación de la misma y de conformación. Y desde el derecho romano tenemos nuestros derechos de familia, nuestros derechos sucesorios, nuestros derechos patrimoniales configurados de manera asimétrica, pues en favor de lo que es la posición dominante del pater familias, de lo que es la necesidad de que las mujeres solicitaran autorización para disponer de sus bienes. Y eso es algo que social y culturalmente se ha ido transmitiendo a lo largo de los siglos y efectivamente ya con las nuevas leyes afortunadamente se intenta superar, pero esta anécdota revela lo difícil que es cambiar pues los valores que se han sentado históricamente, ¿no? ¿Qué tenía ese señor? Pues ese señor pues tendría 54 años. Es joven para él. Es joven, sí, y ella también. Por eso, o sea, que es una persona que te llama la atención, ¿no? Entonces, claro, podemos pensar la fuerza, el arraigo que tiene esa construcción cultural desigualitaria a la que estamos intentando enfrentarnos para finalmente conseguir una igualdad que elimine lo que es pues, la diferente forma de manifestación de la discriminación, entre otras, pues, lo que es la violencia. Fundamentalmente, cuando yo me planteo que aquella anécdota pues, resultó simpática al final, pues, y que fue un tema pues, no fue al final controvertido, pues es algo positivo, porque finalmente lo que demuestra es que el Estado democrático del que nos dotamos a partir de la Constitución del 78, pues que consagró la igualdad formal entre hombres y mujeres y también dentro de la familia, pues ha servido para abrir la brecha e
ir cambiando paulatinamente pues, estos comportamientos que se resisten a desaparecer, ¿no? Y en esto, pues indudablemente tenemos que mirar atrás, porque no es hasta 1931 que las mujeres consiguen el derecho a la ciudadanía con el derecho al voto, o no es hasta 1981 cuando se consigue la ley de divorcio, pues gracias a mujeres tan referentes como Ana María Pérez del Campo, a la que siempre estaremos agradecidas. La cuestión es que, bueno, estamos ya en una situación donde contamos con los instrumentos formales, como es la Constitución y posteriores leyes de desarrollo, y en estas leyes de desarrollo pues yo quiero resaltar dos instrumentos normativos muy poderosos, como son la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad, que no se menciona con tanta frecuencia, pero tiene una capacidad modificadora de la sociedad muy importante. Y estos instrumentos normativos, fundamentalmente la Ley Integral, pues sí que ha tenido incidencia en nuestra sociedad. ¿Por qué digo fundamentalmente la Ley Integral contra la Violencia de Género? La Ley de Igualdad también ha tenido alguna incidencia, pero desafortunadamente toda su capacidad normativa dogmática de la parte principal ha tenido grandes dificultades porque ha sido una ley no imperativa. Es una ley de lo que se llama de soft law, de floja, de que no, solo tiene recomendaciones y no es imperativa, si bien es cierto que en algunos extremos, como es la obligatoriedad de la paridad en las listas electorales o la conformación de las listas de los partidos políticos, sí que ha tenido incidencia, como ayer se puso de manifiesto, y que podemos ver en la representación de hombres y mujeres en nuestros parlamentos. Bien, vamos a ceñirnos en lo que se refiere a la desigualdad en el ámbito de la familia, en su manifestación de violencia, y digo por acotar, porque el tema es muy amplio, y entonces en este punto y desde la experiencia que yo he tenido como jueza de instrucción en esta materia y luego con la responsabilidad del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, pues sintéticamente yo creo que la Ley Integral ha sido un instrumento muy importante que ha puesto en marcha una organización judicial especializada o que pretende ser especializada y formada para abordar esta lacra social. Recordemos, digo para tener una perspectiva, recordemos en la década de los 90 hay fundamentalmente dos trabajos muy importantes que nos sirven de referencia. Uno de ellos es un estudio de sentencias que hizo Temis, de sentencias dictadas en la Comunidad de Madrid, sobre resultado de las denuncias de mujeres contra sus maridos por malos tratos. Aquel estudio, hablo de década de los 90, decía que el 80% de las denuncias terminaban calificadas como faltas, porque en el ámbito penal, pues antes estaba la variante, amenazas, coacciones y vejaciones, graves delitos, leves faltas, y se iban por un camino o por otro, y quien se iba por las faltas pues terminaba con multas irrisorias e incluso con la pena de arresto domiciliario. Yo recuerdo que teníamos, que poníamos al condenado la pena de que se quedara en casa y no saliera de casa, que yo era en su momento. Sí, pobre mujer. Pero lo veíamos muy normal. O sea, lo veíamos muy normal porque entonces el derecho no entendía las características específicas de la violencia contra la mujer en el ámbito de la familia. Y nosotros, como juristas formadas de manera neutra por nuestras facultades de derecho, digo neutra entre comillas, pues no advertíamos el impacto tan negativo que estas penas tenían hasta que la práctica nos demostró que era un impacto realmente negativo. Entonces, ya digo que el 80% de las sentencias analizadas se iban por falta y de ese 80, otro 80 quedaba en archivo o absolución. ¿Por qué? Porque se resolvía con versiones contradictorias,
presunción de inocencia, sobreseimiento o archivo. Esa era la ecuación. Y al poco, un informe del Defensor del Pueblo del año 99 pone de manifiesto cómo la violencia contra la mujer en el ámbito familiar no tenía interés para los juristas. No tenía interés. Claro, estos documentos no surgen así espontáneamente, sino que surgen en un escenario que ya estaba preparado fundamentalmente por asociaciones de mujeres, por feministas, y que estaban poniendo en los periódicos los casos de mujeres que se sentían no protegidas por los juzgados, y entonces es cuando empieza a hablarse de violencia doméstica. Todavía no aparece violencia de género, empieza a hablarse de violencia doméstica en los periódicos, que es cuando ya las víctimas dan el paso y empiezan a señalar al sistema judicial como responsable de no protegerlas. Fue en aquella época que aparecen estos dos documentos. ¿Por qué me refiero a estos dos documentos? Porque, hombre, afortunadamente esta proporción ha cambiado con la ley integral, con la puesta en marcha de los órganos especializados en violencia. Hoy día los datos del observatorio nos dicen que estos casos que antes eran falta y que ahora son primeras amenazas, primeras coacciones o primeros malos tratos, en un alrededor entre el 70 y 80% son condenas. Esto ha invertido. Es decir, que podemos afirmar que en esa primera intervención, que era uno de los objetivos de la integral, intervenir en los primeros eslabones de la cadena del maltrato para evitar que creciera la intensidad, pues ahí ha tenido incidencia. Luego podremos comentar otros muchos problemas, disfunciones que habrá que solucionar, pero ahí ha habido un cambio. Y esto es gracias a la ley integral contra la violencia de género. En mi opinión, la existencia de organismos judiciales especializados que al principio de su creación, y ayer lo comentaba con las compañeras, causó bastante rechazo en el ámbito de la carrera judicial, pero afortunadamente hoy día ya está normalizado, y pues lo mismo que hay una jurisdicción social o puede haber una jurisdicción de menores, pues se contempla esta forma de actuación especializada, pero que todavía no ha llegado al rango nivel, podemos decir, orgánico de las otras jurisdicciones, pero yo creo que con el tiempo llegará. Cuando nosotros nos planteamos por qué la ley integral crea estos organismos especializados y por qué son pues necesarios para el abordaje, pues indudablemente todo esto viene de lo que acabamos de mencionar, de que el fenómeno de la violencia contra la mujer en el ámbito de la familia, de la pareja, que conocemos que la ONU declara que es el crimen encubierto más extendido en todo el mundo. Que no lo olvidemos, en todo el mundo es el crimen más extendido, pues tiene en el ámbito judicial o en la respuesta penal grandes dificultades de abordaje. Y cuando yo planteaba este problema del abordaje de la violencia en el ámbito judicial, pues recordaba también cómo en aquella época, en los 90, yo oía con mucha frecuencia que se decía que las leyes no son operativas, no pueden meterse en las relaciones familiares, que son ineficaces cuando se meten en las relaciones familiares, y que eso lo demostraba el hecho de los perdones, las renuncias, las retractaciones, las reconciliaciones, y que por tanto había que dejar que dentro de las familias hubiera una autorrecomposición con independencia de que existiera o no violencia. De manera que teníamos casos en los juzgados que se iban por faltas, que era te voy a matar con un hacha. Es decir, que esto... Se me río por no llorar.
No, sí, pero que es verdad. O sea, y sin embargo se decían, no, si es que la ley ahí no, porque es que luego ella viene, retira la denuncia, vuelve con él, hemos puesto en marcha toda la maquinaria judicial y ¿ahora qué? Ahora tenemos que parar la maquinaria ¿y qué? Entonces yo recuerdo aquellos argumentos que decían que el derecho no debe de meterse en el ámbito familiar. Pero afortunadamente, pues ya con la legislación y la puesta en valor de los derechos constitucionales de las mujeres, el derecho a la vida, la integridad física, la integridad moral, pues hubo un cambio paradigmático muy importante en nuestra legislación que ocurrió en 1999, que fue que se perseguía de oficio, con independencia de la denuncia de la víctima. El Ministerio Público el Ministerio Fiscal tenía la obligación de perseguir de oficio amenazas, coacciones y malos tratos. Esto es un cambio de paradigma muy importante, que es lo que nos lleva a decir que es un delito público, no privado, y que por lo tanto es una cuestión de Estado que debe de estar en la agenda política y en la agenda social. Esto fue un avance importante y bueno, ya saben que hay muchas reformas legales que han intentado mejorar la respuesta judicial ante esta lacra social, pero bueno, no, quizá le puedo comentar las últimas de 2015 que fueron consecuencia del Convenio de Estambul contra la violencia sobre la mujer y violencia doméstica, se llama, que es el convenio del Consejo de Europa del año 2011, y estas últimas reformas responden a este convenio de Estambul, han introducido un agravante por razón de género y definen por vez primera el género, lo cual es importante porque también el convenio de Estambul del 11. Aunque en España entra en vigor creo que a partir del 14. Entonces, introduce el agravante de género. Digo que es importante porque también ha habido reacción al concepto de género, al concepto de violencia de género, al concepto de perspectiva de género, y con la incorporación normativa del Convenio de Estambul y del Código Penal, pues bueno, ya hay un reconocimiento de lo que es el género, que según el Convenio de Estambul, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 7 de abril de 2011. 7 de abril de 2011 es el convenio. Dice, ¿qué es el género? Los papeles, comportamientos o actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres, a diferencia de lo que es el tratamiento o la referencia del sexo. Bien, pues se incorpora el agravante de género, se amplía la libertad vigilada a casos de malos tratos, luego se suprimen las faltas, ya todo es delito, pero con las penas proporcionadas a la gravedad del hecho. Y en la pena de multa también se establece la previsión de que solo se puede poner multa cuando no haya relaciones económicas entre víctima y agresor. En este tema de la multa, bueno, me van a permitir porque también tengo una anécdota. Antes, o sea, esto viene a reformar, pero en realidad, en mi opinión, supone un retroceso porque la normativa anterior prohibía cualquier tipo de multa, que era lo deseable, lo que bueno, postulábamos. ¿Y por qué lo prohibía? Y aquí enlazo con un caso que yo tuve, donde se condenó al marido y entonces cuando estaba la pena de arresto domiciliario, también estaba la de multa. Y se le impuse al marido la pena de multa. Claro, luego había que ejecutar la pena de multa. Y a los pocos días me viene la mujer y me dice que ella quiere pagar la multa. Digo, pero ¿cómo va a pagar usted la multa? Pero sí, la multa la tiene que pagar el condenado, quien le ha pegado. Dice, no, es que él no tiene dinero. La casa está a nombre de los dos y resulta que ahora me dice que nos van a embargar la casa y yo no quiero que me embarguen la casa. Claro, es entonces cuando nos damos cuenta de, pero bueno, ¿qué leyes teníamos?
Y con la ley integral se suprimió la pena de multa, se suprimió. Y ahora dice se suprime, pero cuando haya relación económica entre víctima y agresor. Bueno, pero el sentido es el sentido está pues en la realidad y para eso tengo esa anécdota. En cualquier caso, estas reformas legales que se han ido realizando, y yo creo que gracias pues, a un esfuerzo de evaluación que ha tenido la ley integral, que yo creo que es de las leyes más evaluadas, porque se dictan muchas leyes, pero la ley integral está continuamente siendo evaluada, lo cual es muy positivo, y desde el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, resultado de esas evaluaciones, pues hacíamos propuestas técnicas de reformas legales, algunas de las cuales pues efectivamente se consolidaron. Pero dicho esto, ya, tenemos órganos judiciales especializados, tenemos leyes que van con defectos, pero que se van mejorando cuando se detectan deficiencias. Y la segunda cuestión que yo quería enlazar con la importancia de los órganos especializados y la formación especializada, pues enlaza con lo que es el tratamiento de las víctimas, el tratamiento institucional de las mujeres que acceden a la justicia. Porque, claro, pues la ley crea el armazón, intenta crear los recursos, pero a veces los recursos se crean, pues, a veces no pensando en las necesidades de las víctimas. Y el problema, como ayer se dijo en esta mesa, es que la víctima no es una categoría única, sino que las víctimas tienen distintas necesidades y tienen distintas también expectativas. Y con esto enlazo pues, también con una normativa de 2015 que aprueba el Estatuto de la Víctima. Esta normativa de 2015 que ha incorporado la legislación española, pues tiene una disposición final que a mí pues, hizo que se me cayera el alma a los pies, porque dijo, se aprueba esta ley, pero no hay dotación presupuestaria para ella, con lo cual todo el estatuto que se supone que son derechos de las personas que acceden al sistema judicial, pues realmente es muy difícil llevar a cabo si no hay dotación económica para ello. Pensemos, por ejemplo, que este estatuto intenta garantizar que no haya confrontación directa visual entre víctima o menor y agresor, pues no lo puedes conseguir si no tienes en el juzgado pues dos dependencias separadas por una mampara que no se vea el uno con el otro. Si este estatuto dice que hay derecho a una asistencia psicológica y a un informe, pues si no hay dotación económica, pues no puedes conseguir ese informe psicológico como no sea pasados 6 meses o 1 año desde que lo pides, porque resulta que los equipos psicosociales pues tienen mucho trabajo y hay muy pocos. Si no tienes dotación económica, pues resulta que cuando te vienen las víctimas que no hablan español o no hablan la lengua de la comunidad, pues no le puedes dar un traductor para que la víctima pueda explicar que es perseguida por razón de sexo o que está sometida a una red de explotación sexual. Y luego tenemos el problema consecuente de que todos estos defectos, estos defectos estructurales de apoyo a la víctima tienen consecuencias en el proceso. ¿Por qué? Porque luego nos vamos a encontrar que estos testimonios pues pueden venir insuficientes, contradictorios, se van complementando a lo largo del proceso porque desde el principio no ha tenido el apoyo necesario la víctima. Y esto, la consecuencia es muy perversa porque sabemos que en la violencia contra la mujer y en el ámbito de la pareja, una de las características es que la diferencia de otro tipo de violencia es que en un 80% se produce dentro de los domicilios. La consecuencia, que no hay testigos fuera de lo que es la propia pareja. Consecuencia, el testimonio de la víctima vale como prueba de cargo suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia.
Si no hemos conseguido, y ahora voy a lo siguiente, el Tribunal Supremo exige una serie de requisitos para que el testimonio de la víctima por sí solo sirva para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Uno de esos requisitos es que sea una declaración clara, coherente, mantenida en el tiempo, sin lagunas, sin contradicciones. Y nos encontramos que si desde el principio la mujer no ha podido tener un apoyo para hacer una declaración coherente que va a mantener, que la ha declarado pues una vez pensada, sopesada, sabiendo días, sabiendo horas, sabiendo qué pasó tal día, qué pasó a tal hora, sin miedo, pues probablemente su declaración a lo largo del proceso hasta que llegue el juicio pues irá complementándose, irá reformando. Es decir, lo importante es que desde el principio, cuando la víctima accede al sistema judicial, no solo que tenga derecho de acceso, sino que también acceda en las condiciones adecuadas para que la acción judicial finalmente esté en condiciones de ser presentada con aptitud. No digo obtener la condena, pero sí en condiciones de ser apta para enfrentarse en igualdad de armas con el principio de presunción de inocencia. Por eso digo que es tan importante el dotar presupuestariamente al Estatuto de la Víctima, que las víctimas tenemos que dar un paso en el sentido de que mantener, por supuesto, las garantías del principio de presunción de inocencia, que es clave en el Estado democrático de derecho, pero por otro lado tenemos que elevar a la posición de actora también a las víctimas dentro del proceso, que tienen derecho a tener instrumentos idóneos de investigación y de formular sus posiciones. ¿Y por qué llego a este momento? Porque el análisis de sentencias que hemos realizado dentro del observatorio nos lleva a un punto que necesita ser reflexionado y ser tenido en cuenta. La dificultad de prueba de la violencia en el ámbito de la familia es una dificultad que bueno, cada vez es muy difícil de combatir, no solo por las características intrínsecas y el sistema de valoración de prueba que tenemos en la judicatura, que es el sistema legal, sino también porque en la actualidad se desarrollan estrategias procesales contra la víctima, que son fruto de reacciones. Entonces, junto a la dificultad técnica de valoración de la prueba para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, la experiencia en los órganos judiciales ha demostrado que se van desarrollando estrategias de litigio contra las mujeres para evitar que prosperen sus derechos. ¿Qué estrategias son? Bueno, hay varias. Yo solo voy a mencionar pues, las que yo he visto que han ido apareciendo, como es lo del síndrome de alienación parental, que yo tengo que confesar que antes yo no sabía qué era eso. Pero claro, cuando empezó aquello a aparecer en los juzgados, pero bueno, nos pusimos a investigar qué era. Entonces, bueno, pues síndrome de alienación parental, bueno, no lo voy a explicar porque aquí seguro que lo conocen mejor que yo probablemente, pero es una estrategia de litigación que está provocando unos daños inmensos en mujeres que acuden al sistema a denunciar y por lo tanto al final este llamado síndrome lo que hace es que las mujeres desistan, que prefieran no acudir al sistema judicial ante la amenaza de que le planteen un síndrome de alienación parental. Desde el observatorio, pues ya el grupo de jueces y juezas que tenemos en esa materia puso de manifiesto que esto no tiene respaldo científico, que lo único que se produce es un gran daño a lo que son los niños y a las familias, y se puso en evidencia que fundamentalmente tiene que primar el interés del menor y que hay que ponderar todas las circunstancias evitando este tipo de terapias
compulsivas y totalmente invasivas, ¿no? Esto ya se puso de manifiesto, sin embargo, sabemos que todavía se introducen en algunas sentencias el síndrome de alienación parental, pero se introducen por la vía de los informes periciales psicológicos. Vienen por esa vía, vienen por la vía del informe psicológico. Entonces, la última, pues conocerán una sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo que revocó una decisión de una jueza de otorgar la custodia del menor al padre que había sido condenado por malos tratos, y la jueza lo otorgó porque había informes periciales diciendo que había síndrome de alienación parental, es decir, que la mujer manipulaba al niño contra el padre. La sentencia Audiencia Provincial de Toledo lo revocó diciendo que hay que atender a las circunstancias del caso, hay que atender, bueno, pues finalmente si el niño no quiere ir con el padre no es necesariamente porque va a estar manipulado, sino que hay que valorar todas esas circunstancias. Bueno, pues esto es uno de los instrumentos que se ha introducido en los litigios y que bueno, viene a contrarrestar lo que es el empoderamiento, el acceso de la justicia de las mujeres. Otro factor que se ha introducido y que es también muy perverso es el mito de las falsas denuncias. Aunque pensemos que no, pero bueno, que pensemos, no, las personas se supone. Pero el mito de las falsas denuncias que reaparece periódicamente, es decir, periódicamente va reapareciendo, y bueno, yo tengo que decir que, por ejemplo, en el observatorio, cuando yo asumí esa responsabilidad, teníamos ya preparado una nota diciendo los informes que teníamos, el estudio de sentencias, los datos de fiscalía, para cuando resurgía aquel mito, pues explicar a la sociedad que los estudios desmontaban ese mito, que no llegaba al 1% las denuncias falsas. Pero es un mito recurrente e interesado, y tiene eficacia porque hace que se dude de la credibilidad de las mujeres. Y causa mucho daño. Causa mucho daño, y tengo que decir por qué, porque eso hace que finalmente en los juicios se le exija un grado de probanza al testimonio de la mujer que no se exige en otro tipo de juicios. Pero no solo en el penal, ojo, en el ámbito contencioso administrativo, donde yo he tenido oportunidad de ver las sentencias que deniegan asilo cuando víctimas de trata de seres humanos, trata de explotación sexual, mujeres que piden asilo por ser víctimas de trata de explotación sexual, ocurre lo mismo. Al final no hay, la conclusión es que no hay elementos que corroboren el testimonio de la víctima, cuando son infracciones que es muy difícil obtener pruebas periféricas o complementarias. Y ahí hay un problema muy, muy grave. Pero además, bueno, y en el ámbito de lo contencioso pueden jugar otros elementos de prueba, pero en el ámbito penal ya sabemos que es muy escrupuloso con este ámbito de la prueba. Y ya, un poco para concluir y no aburrir y dar tiempo al debate, como ejemplo de este problema del testimonio de la credibilidad de la víctima, yo he traído, pues es una sentencia, tengo que decir, positiva, ¿no? Porque, bueno, es una resolución judicial del Tribunal Supremo de 21 de enero de este año, de 2016, y es muy interesante porque este auto, bueno, viene fundamentalmente a no admitir el recurso de casación contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca. Y digo que es interesante porque trata estos temas de la credibilidad del testimonio, trata el tema de si las víctimas de malos tratos en el ámbito de la familia tienen características
O sea, si tienen un patrón, si hay un patrón de mujeres maltratadas y un patrón de hombres maltratadores o no. Y bueno, sintéticamente era la Audiencia Provincial de Huesca, condenó por violencia de género en el ámbito habitual, por lesiones, absolvió por agresión sexual y la defensa del condenado va al Tribunal Supremo y le dice al Supremo: la Audiencia Provincial de Huesca ha quebrantado el principio de presunción de inocencia porque solo está el testimonio de la víctima, solo está el testimonio de la mujer. Y a mí se me ha denegado una prueba pericial que he pedido de credibilidad del testimonio de la mujer. Ojo, no estamos hablando de menores. Había pedido una prueba pericial del testimonio de credibilidad de una persona adulta. Entonces, el Tribunal Supremo entra a analizar los requisitos que se viene exigiendo para que el testimonio de la víctima sirva como prueba de cargo bastante para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Bueno, y viene a decir que se trata de valorar todos los datos, que el tribunal llega a la convicción, que explique por qué llega a esa convicción, que lo argumente, que tiene que haber una ausencia de incredibilidad objetiva, es decir, que no haya un elemento externo que, por ejemplo, que ella diga que estaba en el Escorial el día 19, pero sin embargo está probado que estaba pues en Madrid ese día, ¿no? Que no haya elementos externos que desvirtúen esa declaración, ausencia de incredibilidad subjetiva, es que son unas palabrejas un poco complicadas. Incredibilidad subjetiva es que no haya un móvil de resentimiento o venganza más allá del natural que pueda tener respecto de alguien que la ha pegado, lo cual es difícil medir, ¿verdad? Es muy difícil, pero ese es otro requisito. Y luego, que sea una declaración coherente, mantenida, completa a lo largo del tiempo, que es lo que antes dije, que nos lleva al principio la importancia de la atención a la víctima en el principio, porque esto luego al final se viene a trasladar a la sentencia. Y luego el Supremo dice: nosotros confirmamos lo que dice la Audiencia de Huesca, porque es que la Audiencia de Huesca hace un examen detallado de la declaración de la víctima, indica que reúne todos los requisitos que exige la jurisprudencia y dice: afirma que la mujer del recurrente, o sea, la víctima, efectuó en el acto del juicio un relato claro, con evidentes síntomas exteriores característicos de las víctimas de violencia de género, tales como, o sea, estoy hablando de síntomas externos característicos de la víctima, tales como falta de intensidad en la voz o dificultad para denunciar la situación. Falta de intensidad en la voz. Es decir, que Huesca, una de las cuestiones que apreció es la falta de intensidad de la voz, la dificultad en denunciar como uno de los elementos para dar verosimilitud al testimonio de la mujer. Bueno, luego dice que manifestó que durante la convivencia el acusado la insultaba con frases: no sirves para nada, no sabes hacer la O como un canuto, no sabes hacer la O como un canuto, estás loca, eres una inútil, en fin, entre otras, y gritaba, en fin, todo esto. Y también lo hacía en presencia de los menores, que el tema de los menores es muy relevante y podremos abordar después. Entonces, el Tribunal Supremo dice que con esa descripción llena de matices, detalles y claridad, pues no aprecia ningún móvil vengativo en la mujer. La mujer, pues, estaba explicando lo que le sucedió. Y valora como verosímil su relato, que fue corroborado por la hija menor que presenció, declaró que su padre siempre que se enfadaba pegaba.
fundamentalmente. Y luego lo que me gustaría poner de manifiesto, porque esta es también otra estrategia de litigio contra el empoderamiento de los derechos de las mujeres, es que el Supremo dice que la Audiencia Provincial de Huesca actuó conforme a derecho cuando denegó la pericial de credibilidad de la víctima. ¿Por qué? Porque dice que aquí la defensa quería que un perito dijera si la mujer estaba simulando o denunciando en falso. Entonces, Huesca dijo que no, que se trata de una persona mayor de edad y que la verosimilitud de su testimonio será valorado por la inmediación en el juicio, como se hizo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, muy importante. Yo creo que es muy relevante porque realmente esta estrategia se está introduciendo en los juzgados. Porque sí que es habitual y siempre se ha pedido informe psicológico respecto de los menores, porque los menores no tienen desarrollada su capacidad intelectiva y volitiva, pero introducir esa prueba respecto de los mayores, yo cuando la primera vez que lo oí, bueno, no me lo podía creer, pero sí, es decir, que las defensas están articulando y pidiendo estas pruebas y ya por lo menos tenemos un dictamen del Supremo que dice que eso es claramente impertinente porque no está relacionado con el objeto que se trata de probar. En definitiva, ya con esto voy a concluir, yo creo que la experiencia lo que nos viene a demostrar que son muy importantes leyes y además leyes que vayan destinadas a hacer realidad los derechos que se contemplan en nuestra Constitución, leyes dotadas presupuestariamente. La segunda idea es que la especialización y formación está dando buenos resultados, pero que hay que mantenerla y ampliarla. El secretario general de Naciones Unidas, con ocasión del 8 de marzo de 2016, habló de la importancia de la formación en género para el progreso de las civilizaciones. La formación en género como clave para el empoderamiento de las mujeres y también del progreso social. Y en tercer lugar, la tercera idea, leyes, formación, y la tercera idea fundamental es que, en mi opinión, el derecho al acceso a la justicia no se circunscribe solo a la existencia formal de recursos judiciales, no se circunscribe a tener órganos o juzgados de violencia, sino también a que estos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar. Tienen que ser idóneas, no basta con tener juzgados, sino que estos sean idóneos. Y ya, por último, yo creo que lo que tenemos pendiente es un empoderamiento, trabajar en el empoderamiento de las mujeres y en el principio de autoridad de las mujeres. Y ya con esto, pues me pongo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Inmaculada Montalbán, por la ponencia. Yo reconozco que me ha interesado muchísimo y también, igual que muchos de vosotros y vosotras, pues tengo preguntas que hacer. Me parece, la verdad, de lo más interesante porque es una manera, de relacionar no solo el avance de la legislación, que yo creo que ha sido importante en nuestro país, sino algo más significativo, pasado la legislación que se ha logrado introducir, la aplicación de esas leyes, que ahí parece que todavía pues el peso de la tradición cuenta muchísimo. De todas las cosas que has dicho, yo te voy a preguntar algunas cosas. Es muy interesante el tema del Estatuto de la Víctima, que hace referencia a todas las leyes españolas, entiendo, esa es mi pregunta, si es solo en esto o a todas las leyes españolas, pero que cae en un problema que tiene muchas veces la legislación en España. Entiendo, en algunos países no existen leyes en las que no se acompañen con un análisis de la implementación de esa ley
los ingleses, por ejemplo, no hay una ley que no vaya acompañada de medidas de implementación. Y normalmente medidas, claro, presupuesto de esa implementación. En este caso, tú has señalado los problemas que eso plantea, pero es que pasa en todas las leyes. No sé si os acordaréis, y tiene relación con todo lo de este curso, la ley de conciliación familiar que se hace en 1999 en nuestro país, muy innovadora, ella, hombre, también porque lo fuerza la Comunidad Económica Europea, en tiempos del Partido Popular. Es una ley que uno lee el texto de la ley, es fantástica, pero que no iba acompañada de presupuesto. Tú me dirás para qué sirve unas normas sobre conciliación familiar si no hay un presupuesto que le acompañe. Pero esa es mi pregunta. ¿Es una coincidencia de que sean dos leyes relativas al cambio en las relaciones entre los hombres y las mujeres o es algo más común en general al legislador español? Otro tema, el tema del mito de las falsas denuncias. Me gusta la idea de que habléis del mito, porque es una manera de ir dejando, bueno, qué pensamos de las falsas denuncias, de todo lo que se discute. Pero es verdad que en cuestiones tan conflictivas como es la opinión de uno y contra otro, como a veces decimos, bueno, esta es tu opinión contra la mía, el tema de que las leyes que pueden beneficiar al que denuncia en su caso, bueno, pues se prestan a aquellas falsas denuncias. Por ejemplo, pues en un tema de robo, yo entiendo, pero también te lo quiero preguntar, que en la legislación, no en la legislación, en el procesal español está permitido que una persona mienta en defensa pública. Nosotros hemos visto muchas películas que dice, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad, nada de la verdad? ¿En España es así o no? Yo entiendo que en España el acusado o el denunciante puede en defensa pública mentir, sin que eso sea delito, sin que eso, bueno, más que ser una mentira, pero que la mentira no es delito, mientras que en el procesamiento anglosajón estás obligado a decir la verdad. ¿Estamos obligados en el procesamiento español a decir la verdad, siendo acusados o siendo víctimas, o no es así? Por ejemplo, eso de que no puedes obligarte a declarar en contra de tu marido o en contra de tu padre o en contra de tu hijo. ¿Es así o es una equivocación mía? Y otra cosa muy interesante, que es, tú has hablado de una sentencia, esta de Huesca, que va al Tribunal Supremo, en el que se utiliza para favorecer, en este caso, a la víctima y darle la razón, la idea de un patrón de conducta de que la mujer maltratada normalmente tiene un perfil psicológico de persona atemorizada. Es decir, yo he sido maltratada por muchos años y entonces yo llego al tribunal y es que no me llega la camisa al cuerpo. Hablo bajito, tiemblo porque digo, a ver si al salir el energúmeno este que me lleva pegando varios años todavía me va a pegar más. ¿Cuál es tu juicio sobre eso? ¿Es conveniente? ¿Es defensible? ¿Debe ser una pauta que tenga que explicarla un psicólogo? ¿O pueden los jueces pensar y asimilar que eso es así? Porque tiene mucho que ver con el proceso lento de empoderamiento de las mujeres. Si hay un proceso lento de empoderamiento de todas las mujeres normales, en mayor medida quizás las de más edad, pero en mucha menor medida las mujeres que durante una temporada han sido sometidas a malos tratos. Es normal que estén las pobres un poquito atemorizadas. ¿Eso qué peso tiene y cómo lo juzgas? Y luego hay una pregunta ya más también sobre procesamiento español. Los antecedentes de un juicio, por ejemplo, el caso este del Tribunal Supremo, ¿pueden exhibirse y esgrimirse como argumento en un procesamiento posterior? La legislación anglosajona sí. Si tú encuentras un juicio en que un juez ha dicho tal, eso tiene fuerza de ley, eso va a misa.
en España no tiene fuerza de ley, pero se usa, puede esgrimirse, es decir, los casos interesantes positivos para el avance de la defensa de las mujeres maltratadas. ¿Qué fuerza tienen en el procesamiento español? Muchas gracias. Esas son mis preguntas. Bueno. Luego ya tendréis muchísimas otras. Vaya examen. Bueno, no sé si se ha encendido esto. Sí, tengo que apagar. Bueno, pues vaya. Uf. Bueno, voy a intentar ser muy sintética. Primero, si es generalizado el dictado de leyes sin dotación económica o presupuestaria, o si está concretada cuando se refiere a derechos de mujeres o avance en los derechos de igualdad. Realmente, pues yo tengo que decir que yo no tengo noticia de que, por ejemplo, otro tipo de reformas del mercado inmobiliario, de la reforma laboral, carezcan de dotación económica. Yo no he hecho ese estudio, pero sí que es verdad que se detecta, y en este sentido pues te agradezco mucho el apunte, se detecta cuando fundamentalmente además que son reformas que responden a directivas de la Unión Europea. Es decir, cuando porque estas son leyes donde el Estado español se ve obligado a dictarlas para cumplir directivas o convenios de la Unión Europea. Y bueno, parece dar un poco la impresión de que vamos a dictar esto porque tenemos que dictarlo, pero sin un duro, ¿no? Sin un euro, ¿no? Entonces, claro, eso es muy importante lo que tú apuntas, Inés, y la verdad que merece la atención. Porque realmente en todas estas últimas reformas legales que hemos tenido con ocasión de la crisis económica a partir de 2008, todas las reformas, que ahora yo no las voy a mencionar, pero sí, que se justificaban por razón de eficacia, todas estas sí que llevaban dotación económica, todas las que hacían referencia a recortes, todo esto sí, pero bueno, en el ámbito de los derechos de las mujeres, pues en este caso no se aprecia esa reforma, y por otro lado sí que han afectado mucho los recortes, porque en concreto se suprimieron la creación de juzgados de violencia, se paró la reorganización judicial en esta materia, se paró el reclutamiento de nuevos jueces o juezas, es decir, bueno, no es más que nada que el ámbito social en los periodos de crisis se ven muy impactados, y dentro de este ámbito social están los derechos de las mujeres. Es decir, porque todavía no se han conseguido situar en un ámbito de primera división como derechos de empoderamiento. Pero bueno, es un tema que es muy interesante. Segunda cuestión. Según nuestra ley procesal, el testigo tiene la obligación de decir la verdad, y si no la dice, incurre en delito de falso testimonio. Y al testigo, cuando llega al juzgado, se le dice: jura o promete decir la verdad, se le advierte que si no la dice, pues será juzgado por delito de falso testimonio. Distinto el acusado. El acusado tiene derecho a guardar silencio, a no declarar en su contra. La norma procesal no dice que tiene derecho a mentir, pero se da por implícito que puede decir lo que quiera, porque si tiene derecho a guardar silencio, pues tácitamente se admite que puede mentir. El testigo o la testiga no. El tercer punto, que es muy interesante, ¿cuál es mi opinión cuando al leer el trocito de la sentencia de Huesca hablo de que la sentencia de Huesca habla del tono de voz bajo de la mujer? Pues yo cuando lo leí me sonreí, porque realmente responde a estereotipos. Responde a un estereotipo de mujer maltratada que tenemos que superar, porque la idea es conseguir mujeres que se van fortaleciendo y acudan al proceso fuertes.
porque también hemos tenido lo contrario, y aquí habrá gente que se acuerde de algún juez o jueza que ha dicho, como esta señora es muy dispuesta y va con los labios pintados rojos y muy bien arreglada, pues resulta que no me la quiere o no da el perfil de víctima. O sea que esto tiene sus... por eso yo digo, lo he planteado porque da también juego. En mi opinión, aquí la sentencia de Huesca lo utiliza como a mayor abundamiento, porque como se trata de que el testimonio de la víctima va a ser la única prueba, la más importante para destruir el principio de presunción de inocencia, y tiene que explicar y coger todo lo que pueda, pues al final en ese momento dice, pues vamos a meter esto también porque esto ayuda a explicar por qué nosotros nos creemos a esa mujer. Pero realmente responde a estereotipos. Responde a estereotipos, y eso hay que ir superando, lo que en la formación judicial, pues este tipo de estereotipos hay que ir superando. Son prejuicios y hay que ir entendiendo que no depende del tono de voz o no depende del miedo, ya en juicio, el que tú puedas o no creer a una víctima, porque se supone que ya en ese momento debe de estar empoderada. Y en cuanto a la última cuestión, si sentencias como esta del Supremo pueden valer en otros juicios, nuestra legislación dice que la jurisprudencia es fuente del derecho y que la jurisprudencia se conforma con más de 2 sentencias del Tribunal Supremo. Eso era jurisprudencia. Entonces, cuando hay más de 2 sentencias del Supremo, pues ellas actúan como fuente del derecho. Pero sí que es verdad que aunque haya una o aunque haya otras sentencias, por ejemplo, en el caso de sentencias que han rechazado el SAP, pues sí que se mencionan en los tribunales para que sirvan de referencia, no de fuente de derecho, pero sí de marco jurisprudencial donde resolver la cuestión. No son vinculantes, ¿verdad?, pero es el marco normativo jurisprudencial donde introduces el hecho y lo valoras. Y con esto, no sé si he aprobado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No me resisto a contaros una cosa con respecto a este perfil de la víctima y los estereotipos de las mujeres maltratadas. Yo no sé si vosotros, bueno, muchos de vosotros sois jóvenes, pero os acordáis de los primeros años del Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer en un primer momento tuvo un carácter muy feminista, muy combativo por los derechos de las mujeres, y uno de los temas que primero se plantea, era en 1982, cuando empieza, pues es el luchar por las mujeres maltratadas, por defenderlas, por la legislación, el cambio de la legislación, etc. Y entonces se les ocurrió hacer un programa de televisión, y convencieron, no sé a qué televisión, un programa de televisión sobre mujeres maltratadas. Entonces, todas las funcionarias y trabajadoras del Ministerio del Instituto de la Mujer, pues eran, bueno, chicas normales, jóvenes, un poco despeinadas, normales, la mitad, pues, trabajadoras corrientes y molientes que iban al día a día a su trabajo. Y convocaron a unas cuantas maltratadas, a unas cuantas mujeres maltratadas, para que contaran su caso en la televisión. ¿Qué hicieron estas mujeres maltratadas? Pues claro, fueron a la peluquería, se maquillaron, y entonces el programa no tenía desperdicio, porque las que parecían maltratadas eran las funcionarias, porque claro, salían unas mujeres estupendas, monísimas, hablando, bien peinadas, contando lo que les había pasado, pero el programa fue estupendo. Genial, porque rompía los estereotipos. Las maltratadas eran las monísimas y estupendas. Pero en fin, dejando aparte las anécdotas, yo creo que es verdad que se ha hecho mucho cambio en cuanto a la legislación y ha habido montones de reformas para llegar a esta situación de la legislación española sobre el maltrato, que ahora tenemos el reto de que se aplique bien. Pero la legislación, yo creo que sí que es una legislación muy, muy interesante y muy positiva en el marco de las legislaciones europeas. Es verdad que todavía se puede hacer más, pero en el marco de lo que se ha ido avanzando con respecto a este tema, porque hay un aspecto que yo creo que es importante recordar, pero no recuerdo, y ahora también te pregunto, ya que vas a sacar nota en este tema,
te pregunto, ¿cuándo, en qué fecha cambia? Que a mí me parece una cosa muy, muy importante en la legislación española sobre malos tratos y relaciones personales y familiares entre hombres y mujeres, y es que históricamente la vinculación de familia o la vinculación de afecto o la vinculación sexual, es decir, que fuera tu novia o tu novio, tu marido, lo que sea, tu amante, el que te hacía una agresión, era un eximente. Oye tú, y si era su marido y la pegó, pues bueno, pobrecilla, pero él tenía como esa autoridad histórica para agredirla. Y en un momento dado, en una serie de reformas que hubo haciendo, pasa un momento a ser un agravante. Es decir, que a ti te pega o te da una cuchillada el vecino del quinto y eso es un delito que tiene mucho menos gravedad y menos castigo que si te pega o te da una cuchillada tu marido, tu novio, etc. Entonces, yo eso me parece una cosa muy interesante y es la que más problemas ha traído desde el punto de vista de la opinión pública tradicional, que no es mayoritaria felizmente en nuestro país, pero que ha jugado en contra de la ley integral. El no querer reconocer que se agrava el delito con esa relación de afecto, sexo, relación personal entre el hombre y la mujer. Es más grave que te mate tu antiguo marido que te mate el del quinto porque, bueno, pues por lo que sea, te has peleado con él por alguna razón. Y eso ha traído problemas al ejercicio, vamos, teóricamente sobre todo. Pero me parece, ¿en qué momento cambia eso? Porque eso cambió antes de la ley integral. El que fuera agravante la relación personal de familia o sexual o amorosa o afectiva, en fin, como lo queramos llamar, entre el hombre y la mujer. ¿Tú te acuerdas? Yo creo que fue por el 90, a finales de los 90. Yo creo, o sea, es que fue antes de la ley integral. Había como, o sea, es que no recuerdo yo. Bueno, la ley integral lo consagra. Sí, la ley integral sí, eso ya pero el momento al que tú te refieres, que lo que suprimió, quizá, es que no lo sé yo esto, es que no entiendo un poco lo que... No, pasar de ser eximente o suavizar la pena cuando hay relación personal, afectiva y sexual, o pasar a ser agravante. No sé, como no sea el derecho de corrección de hombres, no me acuerdo yo de esa norma. ¿En una reforma del 95 o del 99? A ver. ¿Ves? Yo creo que sí, que fue en los 90. ¿Y pero qué hizo aquello? No me acuerdo. Eliminar el derecho de corrección del padre familiar. Ah, el derecho de corrección. Ah, sí, el derecho de corrección, lo que se conocía. Claro, y el marido se asimilaba al padre en los derechos. O sea, matar al marido hasta... No, es que el padre familiar tenía derecho de corregir por cualquier procedimiento que considerara adecuado, cualquier comportamiento que considerara poco adecuado. O sea, que es que estaba legitimado que el padre familiar... No, pero eso es otra cuestión. Por falta, sí, yo lo entiendo así, yo no soy... No, pero eso es otra cuestión. Pero yo entiendo, tal y como me lo han enseñado en la gente intervención en violencia, es que con el cambio del derecho de corrección es cuando ya se deslegitima la violencia por parte del padre de familia, que es que hasta ahí la legitimaba, aunque se juzgaba por faltas, pero siempre estaba el eximente porque el eximente se justificaba a través de este artículo. Yo creo que va a ir por ahí, pero ahora mismo no lo tengo yo en mente, no lo recuerdo bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a todos tendréis ganas de intervenir o de hacer unas preguntas. A ver. Sí, Inmaculada, es un placer escucharte. Yo te quiero preguntar el impago de pensiones y las cantidades a pagar. O sea, el impago de pensiones que en la mayoría de los casos vemos que se quedan impagadas y que es dificilísimo que las mujeres las puedan cobrar. Por eso pedimos el fondo de pensiones para las mujeres y las cantidades, que son unas cantidades de hambre. Luego, el incumplimiento del régimen de visita. Cuando conocemos que a ellos no los penalizan
Y a las mujeres tenemos a María Salmerón, que iba a entrar hoy en la cárcel, pero que otra vez le dan un poco de larga y parece que no va a entrar. Y además, yo que soy trabajadora de casa de acogida, veo como las madres, pues como que se ponen muy nerviosas y te dicen, es que tengo que llevarlo porque si no me multan. Y a ellos sabemos que no pasa nada. A ellos van ellas a sus abogadas y le dicen, mira, que no se ha presentado a recoger a la niña, que no viene a lactar. Y dicen, bueno, Polo, pero te vas a cansar porque al fin y al cabo pues esto lo echan en el cajón y no pasa nada para los maltratadores o para los padres que han maltratado. Luego, la consideración del delito verbal o dejación de cumplimiento de los deberes como padre cuando tiene a la niña o al niño. Y me explico. De delito, porque también tenemos señoras, yo la he acompañado a la abogada y le han dicho, eso no es un delito, pero mira, es que mira lo que me ha escrito, que si soy una zorra, que soy una impresentable, no dicen ellos dicen otras palabras, porque era una puta, una zorra. Por escrito. No, pues, sí, pues nada, pero con eso te dicen, la abogada, la propiamente abogada, te dice, con esto no vamos a ningún sitio, esto nos van a marear y no tal. Luego, claro, la consideración, o sea, las sentencias cumplidas y la dureza de las mismas que nosotras consideramos que son muy leves con respecto a los criminales de las mujeres, de su hija y de su hijo. Lo que decía Inés, a mí me sonaba aquello que fue tan controvertido con la ley de violencia y de igualdad, donde incluso el Partido Popular ha recurrido casi todas las leyes que defienden los derechos de las mujeres, argumentando que el hecho de que sea tu esposa, o sea, de que seamos mujeres, no tiene por qué ser un sumatorio para que condenen al individuo. Y lo que vemos generalmente es que lo que tú decías, Inés, nos pegan una puñalada por la calle cualquiera y el hombre o la mujer se puede pudrir en la cárcel, mientras quien asesina a una mujer, el de Córdoba, por ejemplo, este individuo que asesinó a los 2 hijos, a la hija y al hijo, el tal Bretón, pues ahora está la mujer diciendo que este va a salir a la calle y me va a asesinar. Y ya va a salir. Y hace 3 o 4 años que entró, o menos. Y luego te pregunto, la ley de igualdad y de la violencia, esta Inmaculada, ¿tú crees que habría que repensarla, retocarla, introducir, por ejemplo, la prostitución como una violencia más y considerarla igualmente que se consideran las otras violencias? O esto, claro, cambiarlas cuando tengamos gobiernos y personas en los mismos que tengan sensibilidades con los derechos de las mujeres. No vamos a cambiar con dictadores las leyes que han tenido imputadas, ¿no? Y muchas gracias, me parece que tenemos un lujo contigo en el sitio que estás. Pues decimos varias intervenciones. Ana María quería hablar. Bueno, yo lo que quería es que nos despertemos todas las que estamos aquí y todos los que están, porque alguno hay, para darse cuenta de que Inmaculada Montalbán es minoría entre los jueces, entre la judicatura. Es minoría, no es única, pero es minoría. O sea, estamos ante una juez que no tiene prejuicios en el tema de la violencia de género hacia las mujeres, de la discriminación y de la desigualdad en la que seguimos viviendo. Seguimos viviendo en una desigualdad. Y hemos tenido la suerte de tener a Inmaculada en el Consejo General del Poder Judicial, lo que ha permitido ir avanzando, cosa que ahora no ocurre. En este momento no ocurre. Quiero decirte que en este momento el Consejo está paralizado y las cosas que se dicen algunas veces no te hacen llorar, pero sí te hacen rabiar, ¿no? Por eso. Primero, la excepción. Segundo, que la ley tiene
dos cuestiones que son fundamentales, que es la normativa y la interpretación. El juez aplica la norma, pero también la interpreta. Por lo tanto, lo importante es cómo la va a interpretar el juez. Porque el problema de la actual ley no es que es una ley que leyes perfectas no existen, ¿eh? Leyes perfectas no existen. Pero esta es de las más perfectas que existen. Y por lo tanto, sería un error, a mi manera de ver, tocar una ley que puede hacer cambiar la situación con una buena aplicación, y que si no se está haciendo es porque la aplicación, porque la interpretación de la ley no se hace desde la perspectiva que tiene Inmaculada y algunas otras juezas, siempre en minoría, y algunos otros jueces, siempre en minoría. Fijaros bien que cuando hay la defensa de la situación de desigualdad por varones, también nos encontramos con que hay una minoría de varones que hacen esa defensa. Ayer lo veíamos claramente, ¿no? Una minoría de varones que hacen la defensa que tiene. Ella ha contado anécdotas se pueden contar un montón. Y hay una cosa en la que sí querría contar además con su apoyo: los equipos psicosociales. Los equipos psicosociales de los juzgados, la competencia está atribuida a la Comunidad de Madrid. A las comunidades, vamos, de Madrid y de cualquier otra, a las comunidades. ¿Y qué hacen las comunidades? Pues decidir quién va a ir al juzgado. Decidirlo así por las buenas. O sea, no hay una oposición, no hay una normativa, no hay nada. Y nos encontramos con que esos equipos psicosociales muchas veces hacen el juego a el pensamiento del juzgador, no a la aplicación de la ley, porque entre otras cosas tampoco conocen lo que es la violencia de género. No son expertos en violencia de género. Eso ya lo hemos hablado reiteradas veces con los colegios profesionales, de los psicólogos, de los abogados, o sea, el gran desconocimiento de lo que es una violencia de género. Y yo quería simplemente terminar con la historia de la crítica, pero que tengo que hacerla, la crítica a la judicatura. El hecho de que sean minoría los jueces y las juezas que interpretan la ley como ha hecho Inmaculada, da lugar a que muchas mujeres padezcan una victimización secundaria en estrados, con unas preguntas, unas aplicaciones terribles respecto a artículos como el 417 y el 418 del Código Penal, que nada o poco tienen que ver con la violencia de género, pero que hacen muchas veces enmudecer a la Virgen. Y entonces yo quería que te pronunciaras sobre ese 417 y 418 del Código Penal, que nosotros no estamos diciendo que se suprima, simplemente estamos diciendo que se enmiende y que en la corrección que se haga de ambos artículos se deje claro que su aplicabilidad en violencia de género no cambia. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Inmaculada, por tu presentación y gracias por la labor que has hecho en el observatorio, del cual pues, nos hemos beneficiado muchas, tanto de los datos y sobre todo de los informes que tanto echamos de menos, porque los datos sabemos que van saliendo con cuentagotas, pero es verdad que los informes, desde que ya no estás, pues desaparecieron, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es muy concreta, es puntual.
no es de nota, espero. Y bueno, quería preguntarte porque bueno, la experiencia en otros países, en el acompañamiento a la persona que sufre violencia de género, tanto psicológico como legal, ¿no? Permite una redacción por escrito de lo sucedido. Y ese texto, digamos, se lleva al proceso judicial y es aceptado y no se vuelve a preguntar a esta persona, a no ser que en el texto haya detalles que no quedan suficientemente aclarados, etcétera, ¿no? Para evitar justamente lo que comentaba Ana María de la revictimización, es decir, que el proceso judicial vuelva a victimizar, ¿no?, a esta persona. Entonces, quería preguntarte si el marco normativo legal de este país permitiría algo así. Permitiría que la persona que sufre violencia presente un texto ayudada por un equipo de acompañamiento psicológico, por lo que hemos hablado, que tiene un perfil muy claro pues, bueno, con mucha vulnerabilidad ante un sistema desconocido y, por supuesto, legal, es decir, una persona que le ayude a redactar lo acontecido de tal forma que pueda salvarse algunas cuestiones como las que has planteado, que me ha parecido interesantísimo, ¿no?, de la presunción de inocencia, en fin, cuestiones que una mujer de a pie no tiene por qué saber con esos escollos legales que se va a encontrar. Quizá ese asesoramiento le puede ayudar a salvar esto. ¿Crees que el marco normativo español permitiría algo así? Esa es mi pregunta. Compañero de atrás. Muchas gracias también por las aportaciones que has hecho. Solamente quería hacer un poquito una ampliación en relación al tema de lo que tiene que ver con los equipos psicosociales. Estáis derivando no solamente al apartado psicológico, sino también al apartado social, es decir, los trabajadores sociales que forman parte de esos equipos psicosociales, que también tienen su aportación, lo digo por alusión directa como trabajador social y también como perito social, porque yo he estado colaborando en mi formación dentro de lo que es el equipo psicosocial en Murcia, y sí puedo decir que hay grandes profesionales, trabajadores sociales y trabajadoras sociales que están formados en violencia de género, trabajando dentro del Instituto de Medicina Legal, y sí puedo decir que su valoración y su aportación es muy positiva. Lo único que hay es que la problemática que yo me he encontrado en Murcia en concreto es que no se derivan muchos casos al tema psicosocial. Se derivan solamente muy pocos casos para que los peritos, tanto psicólogos como trabajadores sociales, puedan abordar y puedan elaborar un informe para presentar en un juicio. ¿Y crees que la aportación influiría mucho más si realmente se derivaran muchos más casos para peritaje? Porque la aportación ahí, mi experiencia, lo que yo he visto es que pesa mucho más el dictamen del psicólogo que el del trabajador social, lamentablemente. Y se tiene mucho más en cuenta la aportación del psicólogo que la del trabajador social. Hay aspectos que el trabajador social puede aportar en el ámbito social, relacional, que no se tienen en cuenta muchas veces en los juicios, ¿no? Y lo he visto por constatar como experiencia propia. Y solamente una cosa más, porque también me ha pasado en situaciones de violencia de género. Me consta que cuando en una situación de que la víctima llama a la policía para que vaya al domicilio, me consta que un policía de edad mayor le dice: usted lo que tiene que hacer es solucionar su problema con su marido. Y en otro caso, otra víctima irá a interponer una denuncia, el policía poner muchas trabas para redactar la denuncia. Evidentemente, muchas de las víctimas no saben que hay un abogado formado en violencia de género, que también el propio policía le pone trabas para decirle que hay 4 horas que va a tardar el abogado en venir. Entonces se le tiene que sugerir que vayan al juzgado de guardia para que ponga la denuncia. ¿Crees que esto, en formación, que tú has dicho que es muy importante la formación,
se debería trabajar en ese tema, porque es un tema, para mí, desde mi punto de vista, y lo digo como hombre, también Bueno, con sensibilidad. Como trabajador social, mejor. Como trabajador social, formado también en violencia de género, que me sangra ver que hay situaciones así que no se abordan. Muy bien, muchas gracias. Pues, Inmaculada, ya tenemos todas estas intervenciones que te piden contestación. Pues bueno, empezamos. Bueno, por lo que ha planteado Rafaela de impago de pensiones y cantidades de vida, es un tema un poco siempre pendiente, ¿no? Realmente el impago de pensiones es una forma de violencia económica en el marco de la violencia de género. Desde el observatorio recomendábamos que fuera atribuida la competencia a los juzgados de violencia y realmente es un tema, pues tú sabes que bien depende de la real constitución y operatividad de un fondo de garantía, porque en la práctica, pues, ¿qué voy a contar que no sepas? Porque se ocultan los bienes, se dan de baja del trabajo, ya no hay manera de buscar una nómina y se empobrecen las mujeres y sus hijos. Realmente esto es un tema pendiente y yo creo que hay que calificarlo como violencia económica. El tema del incumplimiento del régimen de visitas, pues realmente pues tampoco está bien solucionado. Yo creo que ahí es muy importante el asesoramiento que hacéis desde de las casas de recuperación de mujeres, desde la abogacía, sobre todo dirigido a evitar reproducir o incrementar los conflictos y bueno, esto es un tema que realmente cuando se repite produce perversiones y perjuicios, ¿no? Realmente, bueno, hay diversas fórmulas, ya conoces, sobre el tema de los puntos de encuentro que han ido, no sé ya, pero han ido desapareciendo en muchas comunidades autónomas los puntos de encuentro y en algunos puntos de encuentro pues las experiencias no fueron positivas, hay que reconocerlo. Hay algunos que sí han funcionado bien, pero otros no. En cualquier caso, se ha mejorado este tema, porque yo recuerdo cuando se entregaban los niños en el cuartelillo de la policía local, de los ayuntamientos, que se les dejaba al policía local de la puerta hasta que llegara el padre, ¿no? En cuanto al tema de las vejaciones que se producen en el marco de los regímenes de visita, fundamentalmente, bueno, las abogadas pues conocen cómo funcionan los juzgados de la localidad. Entonces, realmente, pues una vejación es una vejación, según la ley sería sancionable, perseguible. Pero bueno, en todo esto yo creo que si son personal como abogados o abogadas que están formadas en género y conocen cómo funciona el órgano judicial, a veces creo yo que recomendarán pues para evitar doble victimización, porque tendrán muy claro que ese papel igual no va a ningún sitio y a veces pues hay que introducir un poco ese sentido común, lamentablemente, ¿no? En cuanto al cumplimiento de penas, bueno, realmente los estudios que hacíamos de sentencia de femicidio daban un elevado número de pena de prisión, ahora mismo no recuerdo el porcentaje, no, a lo mejor era entre torno a 16 o 20 años de pena de prisión como media. Y bueno, esto es una pena elevada la que se prevé en el Código Penal y el sistema penitenciario que se aplica pues es el comúnmente establecido, luego con la inclusión de obligación de tratamiento dentro de lo que es el centro penitenciario, que ya conocemos los resultados. Bueno, realmente es muy determinar si son muy cortas, ¿no? En mi opinión, son las penas que están previstas en el Código Penal, pues son ajustadas, no creo que sean cortas, ¿no? Luego, en cuanto a mi opinión respecto de la ley de violencia de género, en mi opinión, pues la ley de violencia de género que tenemos abordó un problema muy concreto, que es el círculo de la violencia en el ámbito de la pareja o relación interpersonal.
Pero yo sí que he hecho en falta el abordaje de otra forma de las violencias de género fuera del ámbito de la pareja, que tienen su manifestación en lo que son fundamentalmente pues la violencia sexual como gran manifestación, y que hoy día la tenemos en la forma de la esclavitud sexual o la trata de mujeres, entre ellas la prostitución. En mi opinión, yo creo que eso indudablemente es una forma de violencia de género, es la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, y yo creo que sí que podría darse un paso para abordar esta forma de violencia, la trata contra las mujeres con fines de explotación sexual, y abordarlo porque ya disponemos de personal y organización por lo menos suficiente para abordar ese tema. En mi opinión sí que sí que es una forma de violencia de género que había que abordar. Luego, eso en la ley de violencia de género, ¿no? En cuanto a lo que ha planteado Ana María Pérez del Campo, efectivamente no basta con leyes perfectas, las leyes se aplican a través de la interpretación de las leyes. En la interpretación de las leyes realmente, y para analizar estos fenómenos de discriminación se necesita la perspectiva de género. La perspectiva de género es una categoría conceptual, un instrumento de análisis que dogmáticamente se puede llamar novedoso, y el problema, en mi opinión, es que no es un instrumento que esté en las facultades de derecho, o por lo menos que no está normalizado dentro de la dogmática de las facultades de derecho como una categoría jurídica del mismo nivel que otras categorías, como puede ser la teoría jurídica del delito. Y esto es un problema muy grave porque, claro, los juristas en sus distintas manifestaciones, jueces, fiscales, abogados, nacen con la formación académica o se forman académicamente en la facultad de Derecho, luego se van a especializar. Pero lo que es la estructura mental dogmática de análisis de la realidad la tienen desde la facultad de Derecho. Y si ahí no adquieren la perspectiva de género como instrumento de análisis, es muy difícil, y lo hemos intentado y hemos tenido experiencia en la escuela judicial o luego a los jueces a través de cursos de formación tanto optativa como obligatoria, pero es muy difícil introducir estas categorías de análisis. Por lo tanto, yo creo que tenemos el reto pendiente en las universidades y en las facultades de incorporar estos elementos de análisis de la realidad, que son instrumentos de análisis de la desigualdad, con el mismo nivel que los instrumentos dogmáticos clásicos o ya bendecidos por las grandes cabezas pensantes. En cuanto a lo que, en el tema, eso en la carrera judicial, evidentemente a los jueces y las juezas se nos exige un nivel de excelencia en lo que es la formación. Y pues en eso yo creo que el Consejo General se está trabajando y se ha intentado trabajar en esta línea, pero vuelvo a insistir que, por ejemplo, una de las medidas que se introdujo mientras que yo tenía asumida la responsabilidad es la formación obligatoria previa a la toma de posesión. Es decir, desde el año, concretamente, desde el año 2009, a propuesta nuestra, se modificó la ley orgánica y se estableció la obligación de una preparación antes de la toma de destino, antes de servir en un juzgado de violencia. Y se diseñó lo que es la formación tanto dogmática e incluyendo una fase de conocimiento de los recursos asistenciales del lugar. Pero realmente hay que dar un paso más allá, porque es que esta formación se recibe una vez que han obtenido el destino, y esto pues tiene algunas dificultades. Pero yo creo que la línea va a seguir en torno a la especialización para finalmente pues, conseguir que si tú quieres un juzgado de violencia, primero tienes que superar unas pruebas, ¿no? Ahora tú pides un juzgado de violencia y tienes que someterte a un curso obligatorio, ¿vale? Pero son pasos que se van dando. Y en cuanto a lo que
ha planteado Amapola del acompañamiento, nuestro sistema procesal sí permite la denuncia escrita, pero luego exige la ratificación ante el juez y la prueba solo es válida la prueba en el juicio oral, sometida a los principios de contradicción y de oralidad. Con lo cual, mínimo son 2 declaraciones como mínimo, y si te piden aclaraciones, rectificaciones, pues 3. ¿Cómo se ha intentado solucionar? Hay propuestas y en el Estatuto de la Víctima viene, pero como no hay dinero, pues va a ser difícil, pues grabar las declaraciones de las víctimas desde el primer momento y en presencia de las partes para que sirva como lo que se llama prueba anticipada, es decir, que se preste en los primeros momentos con todas las garantías que después en el juicio oral tendría que haberse prestado. Y eso que se llama prueba anticipada, por ejemplo, es lo que se utiliza en los casos de víctimas de trata de explotación sexual cuando colaboran en la desarticulación de las organizaciones y entonces tienen un estatuto de protección. Es la prueba anticipada porque normalmente estas víctimas suelen ser extranjeras y se marchan pronto del lugar. Entonces, para que valga la primera declaración, pues lo que se hace es con grabación y asistencia de todas las partes. Pero vuelvo a insistir, hoy por hoy no se puede evitar esto. Hay algunos casos donde se atenúa, por ejemplo, tengo que comentar la Ciudad de la Justicia de Barcelona, pero un caso muy excepcional donde el juzgado de violencia respecto de menores pues tiene pues una sala dividida por una mampara donde en un lado estaba la jueza, las partes y luego el menor en el otro lado con un psicólogo, y entonces el psicólogo le iba haciendo las preguntas que le iba diciendo la parte, la letrada o el letrado de la defensa de la acusación. ¿Qué pasa? Porque eso solo se da pues en las grandes ciudades donde en su momento pues se diseñó y había dinero. Pero nos encontramos todavía como en los juzgados, en la mayoría de los juzgados, pues coinciden víctima y agresor en el pasillo, los niños están por ahí en medio y se produce la doble victimización que trata de evitar el estatuto de la víctima. Entonces, realmente eso pues no se ha conseguido. En cuanto a lo que se ha planteado los trabajadores sociales, a mí me parece que la información que aportan es muy relevante y muy necesaria, porque el examen de las circunstancias en las que se desenvuelven las partes es elemental para poder determinar esa situación de desigualdad, los roles que se están cumpliendo y, en consecuencia, hacer un análisis adecuado del hecho. A mí me parece eso muy importante. No sé cómo, o sea, me alegro mucho de que en Murcia el equipo psicosocial funcione muy bien. El que depende del Instituto de Medicina Legal, como dependen de las comunidades, cada comunidad autónoma es un mundo. Porque además cada comunidad autónoma, el equipo psicosocial está compuesto por distintas personas, hay menos, hay más, incluyen trabajadores sociales o no lo incluyen. Pues igual la jueza no sabe que hay trabajadores sociales en el equipo del Instituto de Medicina Legal. Es decir, es que a veces esa operativa es la que viene a explicar el tema, ¿no? Entonces yo creo que ese conocimiento tan valioso debería de incorporarse en los informes. ¿Cómo se hace? Es que tú has planteado un tema muy importante, que es el de la coordinación. El de la coordinación interinstitucional, y lo has planteado con el tema de la policía, pero también con lo de los trabajadores sociales. Es decir, en mi opinión, uno de los instrumentos más importantes, más eficaces, y pues son lo que se llaman los protocolos de coordinación dentro de los municipios, porque hay que evitar que se queden simples folletos, ¿no? Pero que los protocolos de coordinación con reuniones de las instituciones encargadas son las que permiten establecer cuándo tiene que actuar cada uno en cada momento y saber qué recursos hay en cada
eslabón de la cadena. Por ejemplo, Instituto de Medicina Legal, saber que hay trabajadores sociales que pueden informar de esto. Por eso, en mi opinión, solo con instrumentos de coordinación, pues ya se puede superar este tema que cuentas de la policía local, que nos recuerda años pasados, porque eso ocurría antes. La Guardia Civil, en los cuarteles se contaba eso antes mucho, cuando decía, vete que mañana ya seguro se te olvidará. Es verdad que la Guardia Civil se sometió a un proceso de formación muy importante en esta materia. Policía Nacional también, pero eso no quita a que hay todavía, pues como pasaba con la anécdota que yo conté al principio, que me pasó de decir yo soy el marido, ¿no? Que siempre surgen estas cuestiones, pero no hay que bajar la guardia y, en mi opinión, yo no sé, y seguro que tenéis un protocolo de coordinación. Pues eso hay que reactivarlo e incluir en el protocolo de coordinación lo que es la emisión de informes, pues que se adjuntará la información del trabajador social, porque es que hay que aprovechar los recursos. O sea, a mí, en mi opinión, ese es un tema muy importante, el de la coordinación en cada municipio. Porque así se consigue, por un lado, hacer eficaces los recursos y, por otro lado, evitar doble victimización, que se puede dar en muchos casos. Bueno, y yo con esto yo creo que ya... Pues muchísimas gracias. Terminamos por ahora. Ahora tenéis tiempo libre para poder acudir, si queréis, a la conferencia que ofrece los cursos de verano para todos los estudiantes y ponentes de este día, y quedamos de nuevo a las 4:30 de la tarde. Vale. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.